Bueno, esta serie de las sectas que están corrompiendo a la nación está producida por Isaac Tame, que es uno de los generales y personas con una mayor aportación. Pueden ustedes observar en nuestras redes sociales que tanto en podcast como en YouTube hay una buena gama de material donde mis amigos participan. En nuestro último video fue en relación al diferendo con Perú, pero tenemos una serie de eventos en relación a las sectas que están infiltrándose y que están intentando tomar las riendas del país. Poca gente podría pensar que la religión retomaría un papel en la vida de la nación, porque sin duda hace falta la religión y a Dios en nuestra vida personal, pero como un encuentro, una experiencia personal religiosa, no por una imposición ni por una tendencia impulsada desde algún ámbito. Entonces, cuando la religión y las creencias son impulsadas por sistemas gubernamentales, ya se vuelve una propaganda, se vuelve un sistema de manipulación emocional de las personas. Esto tiene aristas importantes, porque así como vimos no me acuerdo, fue en el año 75, 76, que aquel reverendo se llevó a 5,000 personas a una isla ahí en las Antillas y pidió a todos que se suicidaran tomando un Kool-Aid con veneno y murieron muchísimas personas. O como David Koresh, que se encasilló en Texas y hizo que mataran a tantas personas. Es decir, la religión tiene capacidad de fanatizar a las gentes y hacer que desarrollen situaciones que, si son manipuladas, pueden ser en contra de su propia existencia, su propia forma de vivir y de ser. Entonces, de esto y un poco más, quiero presentar a mi querido Elías Zárate desde Puebla. ¿Cómo estás, Elías? General, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y bueno, le dejo el micrófono aquí a nuestro querido Isaac Tame, con quien tengo algunos de los programas más bonitos que hemos hecho, como el de la Feria Mundial de 1900. Istarri, el micrófono es tuyo, muchas gracias. Gracias, general. Gracias, Elías. Gracias a toda nuestra amable audiencia. Vamos a hablar el día de hoy de una secta que está en México, que está contrariamente a los otros temas que hemos hablado, donde son sectas que están esparcidas por todo el territorio nacional e incluso han llegado a otros países. Ahora vamos a hablar de una secta que está enquistada en una región específica de México, en un municipio específico de México. La secta se llama Nueva Jerusalén, aunque ellos se hacen llamar Iglesia Católica Tradicional de la Ermita, pero no es parte de la Iglesia Católica, es una secta. Ahorita vamos a explicar un poco. Bueno, ¿dónde se ubica esta secta? En la región de México que se llama Tierra Caliente. Nosotros sabemos que esta región de México es una región muy grande, abarca los estados de Morelos, Guerrero, parte de Michoacán, parte del Estado de México. Todo eso es la Tierra Caliente. Y esta secta en específico se ubica en Michoacán, en un municipio que se llama Turicato. ¿Qué es esta secta? Vamos a explicarla brevemente, pero de entrada les podría decir que es como una especie de mezcla rara entre menonitas, anglicanos y pentecostales. Son como los menonitas porque reniegan de la modernidad y reniegan de los avances tecnológicos. Son como los anglicanos porque ellos sí creen en los santos y creen en la Virgen, no como los demás protestantes que no creen en los santos. Y son como los pentecostales porque afirman tener revelaciones directas de Dios. Entonces, vamos a explicar un poco de esta secta. Esta secta nace de un líder sectario carismático que se hizo llamar Papá Nabor. Este señor se llamaba en realidad Nabor Cárdenas Mejorada. Era un sacerdote católico. Muchos estudiosos dicen que era familiar de los Cárdenas, de Lázaro Cárdenas del Río, por su apellido Cárdenas y porque han hecho estudios genealógicos. Pero esto es un dato que la propia secta trata como de ocultar. Sin embargo,
como veremos, la secta afirma tener incluso revelaciones de Lázaro Cárdenas del Río, por supuesto ya difunto, que es como uno de los santones de esta secta. Este señor Papá Nabor se separa de la Iglesia Católica hace un cisma y comienza a creer en las supuestas revelaciones privadas que la Virgen, bajo las advocaciones de Nuestra Señora del Rosario o Nuestra Señora de Guadalupe, le hacía a una señora de nombre Salomé, bueno, no, más bien, ella se hizo llamar después Mamá Salomé, pero ese no era su nombre. Se llamaba en realidad Gavina Sánchez, viuda de Romero. Este era el nombre de esta señora. Ella afirmaba tener revelaciones de la Virgen. Este señor Papá Nabor, ex sacerdote católico, toma esas revelaciones y empieza a armar un grupo fanatizado, a los cuales, por supuesto, saca de la Iglesia Católica, y con las supuestas visiones de esta señora visionaria, ellos establecen una comunidad que tiene estas características que hemos dicho, que reniegan de los avances tecnológicos, reniegan de las tecnologías, reniegan de la educación pública, y entonces establecen una secta en este municipio de Michoacán. En 1982 muere esta señora, Mamá Salomé, y el líder de la secta lo que hace es que presenta a otra mamá, entre comillas, que fue la mamá María de Jesús, que fue la segunda vidente, que tenía la capacidad supuestamente de hablar con la Virgen, y que la Virgen supuestamente les dictaba lo que se tenía que hacer. Finalmente, en 2008 muere el líder de la secta, Papá Nabor, y es relevado en el cargo por un señor que se llama Agapito Gómez, que se hace llamar Papá Martín de Tours, y ese es el que gobierna la secta hasta nuestros días. Esta secta tiene además tintes apocalípticos. Han anunciado el apocalipsis para los años 80, 1988 y 2000. Por supuesto, en ninguna de las tres ocasiones ha habido apocalipsis, como podemos ver, pero esta secta tiene una cuestión muy manipuladora, porque dicen, en efecto iba a haber el apocalipsis, pero fue por las oraciones de nosotros, de la secta, que no se dio el apocalipsis. Entonces, gracias a nosotros sigue existiendo el mundo. Esto, como vemos, es una manipulación muy grave, porque implica que esa secta está diciendo que ellos tienen un impacto a nivel mundial. Vamos a hacer comentarios posteriormente sobre este tipo de afirmaciones tan negativas. Por último, esta secta se hizo famosa a nivel nacional cuando tomó la decisión de destruir las escuelas de gobierno que había en el municipio. Fueron tal cual con mazos y tiraron las escuelas de gobierno. Y dijo la secta, los niños no necesitan saber más que leer, escribir, sumar, restar y multiplicar y dividir. Y eso lo pueden aprender en sus casas. No necesitamos más educación que esa. Entonces, ¿cuál es la población que vive en esa secta? Es una población principalmente indígena y es una población, como podemos ver, muy ignorante, porque además se les busca mantener en la ignorancia. En 2012 se giraron 40 órdenes de aprehensión contra los miembros de la secta que estuvieron involucrados en el derribo de las escuelas de gobierno. Y la secta ha mantenido una visión de ser como muy leales al PRI, ahorita lo comentaremos, y durante el gobierno de ya saben quién más bien han mantenido un bajo perfil por lo que yo he podido averiguar. Esa es la introducción que quería yo hacer al tema de la secta de Nueva Jerusalén. Estimado Elías, te cedo la palabra, por favor. Sí, Isaac. El tema es el sueño de cualquier presidente, tener tu propia religión de Estado, tener tu propio sistema político, militar y social, muy al estilo de los egipcios, que era exactamente lo que hacían, ¿no? Gobernaban a través de los militares, de los sacerdotes, y el faraón controlaba a los militares y a los sacerdotes, por lo tanto el pueblo pues era esclavo del faraón a través de estas
dos grandes clases, política y militar. El asunto es muy revelador, ¿no? La iglesia nos quiere, bueno, en este caso, ¿no? La religión nos quiere ignorantes y el gobierno nos quiere pobres. El tema aquí es central, es el ejemplo. Les prohíben cualquier uso tecnológico, celulares, información, y los quieren ignorantes. Es el mejor pueblo el que pueden manipular. Este pudo haber sido un ejemplo, un experimento, porque es una comunidad muy pequeña, que siempre el último gobernador que les dio apoyo fue Leonel Godoy. A pesar de ser una comunidad de 2.500 personas, que debe ser, ponle la mitad de electores, 1.300, 1.400, les prestan mucha atención, porque posiblemente pudo haber sido un ejercicio, un experimento para tener una religión de Estado. Y bueno, el tema ahorita de lo que tú estabas haciendo, esa narración, me recuerda, ¿no? O sea, no necesitas más que saber leer y 2 más 2 son 4. Me recuerda, por ejemplo, cuando tú tienes la oportunidad de estudiar en el extranjero, primaria, secundarias, preparatorias, una lectura obligada para los adolescentes, para los jovencitos, es El Señor de las Moscas, The Lord of the Flies, donde van unos niños de clase alta en un avión y el avión cae en una isla, ¿no? O sea, la educación de estos países de primer mundo, educan a sus hijos para ser jefes, para mandar, para ordenar, para incentivar, para sobrevivir, el caso de esta literatura, ¿no? Y en México ve cada vez más, con la inclusión de estas sectas, pues cada vez la brecha cognoscitiva, ahora ya con el gobierno, es manosear los libros de texto, es meterle la mano a la información, dejar que las sectas empiecen a tener ya una actividad educativa, social y política abiertamente. Y bueno, lo único que va a pasar es que la brecha cognoscitiva se va a hacer más amplia entre una escuela pública y una privada. Después, por ejemplo, ahora que los maestros de las escuelas públicas tienen prohibido reprobar a los alumnos, pues después, ¿quién los va a querer contratar? Si van a estar mal capacitados, no creo que encuentren trabajo en Tesla, o en Volkswagen, o en Audi, ¿no? Y bueno, esto conlleva al espíritu de que estas sectas, como lo hemos visto en programas anteriores, bueno, ¿qué va a pasar cuando la luz del mundo tenga su bancada de diputados y empiezan a meter mano en los libros de texto? Nos va a llevar a este punto. Por eso es que estudiar estos temas de la Nueva Jerusalén no es ocioso, porque a las mujeres les prohíben, como si fuera peor que musulmanas, les prohíben que muestren los brazos, deben usar faldas largas, deben usar velos, y bueno, prácticamente mantenerlos en la ignorancia de conocimiento, pero también en una sumisión, en un espanto religioso, diciendo que se va a acabar el mundo, y que bueno, solamente este pedacito de tierra en Michoacán se va a desprender de la tierra, va a quedar como flotando, y bueno, pues se van a salvar todos los seguidores de la... Pero además, Elías... Un dato curioso como anecdotario, ¿no? Fíjate, el nivel de lo que les inculcan. Tienen prohibido los niños, jugar cualquier tipo de deporte con una pelota circular, porque se asemeja a la tierra, y entonces golpear una pelota para jugar béisbol o fútbol o básquetbol, ellos lo equiparan a golpear a la tierra, y por lo tanto está prohibido cualquier deporte o cualquier juego que incluya una pelota circular, esférica. Que eso en religión se llama escrúpulo. Eso que tú estás mencionando en religión se llama escrúpulo. Y el hacer que un escrúpulo, que es un mal moral,
hacerlo una virtud de tu religión, pues nos habla de la malignidad de esta secta, por un lado. Por otro lado, yo quisiera poner en contraste lo que hemos platicado hasta ahorita de la visión apocalíptica de esta secta, de decir que en 1980, en 1988 y en 2000 se iba a acabar el mundo, y sin embargo, pues no ocurrió absolutamente nada, pero ellos se atribuyen a ellos mismos que por sus oraciones se salvó el mundo, pero sin presentar ninguna evidencia de todo esto. Todo esto es como una especie de tontería, como una especie de vicio de la lógica que ellos mantienen, porque lo quisiera yo poner en contraste, por ejemplo, con las revelaciones marianas verdaderas. Lo quisiera poner en contraste con las apariciones, por ejemplo, de Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima dijo, después de que las autoridades religiosas y sobre todo las autoridades políticas dijeran que nos den por favor los pastorcitos una evidencia de que realmente se les está apareciendo la Virgen dijo, va a haber un milagro del sol en tal fecha, vengan a ver el milagro del sol. Y en efecto fueron miles, decenas de miles de personas fueron, ese día se reunieron en el lugar de los hechos, donde iba, en un valle donde se iba a dar el milagro del sol, e incluso fueron reporteros de medios de comunicación ateos y anticatólicos, específicamente anticatólicos. Fueron pensando que iban a hacer las delicias de su audiencia, de sus lectores, contando cómo todo había sido un fraude y cómo por supuesto no había habido ningún milagro. Llegan y está lloviendo a cántaros, hasta que una de las pastorcitas se levanta, estaban hincadas en oración, estaban hincados los pastorcitos en oración, y dice, en este momento va a comenzar el milagro, y en ese momento preciso cesa la lluvia, y no solo cesa la lluvia, esto lo sabemos por las crónicas que hicieron estos periodistas ateos y anticatólicos, que dejaron, sin embargo, con gran rigor de su carrera, de su materia, dejaron con gran rigor el testimonio de lo que pasó. Dicen que en ese momento preciso cesó la lluvia, pero además, de una forma extraña, todo mundo se secó casi en unos cuantos minutos, cuando todo mundo estaba empapado hasta los huesos por la lluvia tan fuerte que estaba cayendo. Entonces, en ese momento, se abre el cielo y aparece el sol. Y continúan diciendo estos periodistas ateos, continúan diciendo, y entonces el sol comenzó a hacer cosas muy extrañas. Primero tomó todos los colores del arco iris, después empezó a dar vueltas en círculo el sol, la gente no podía creer lo que estaba viendo. Luego el sol se fue poniendo cada vez más grande, pero no lastimaba verlo porque era como la luna, tenía el brillo de la luna en vez de tener el brillo del sol, pero era de color plateado, como la plata. Dice, se fue poniendo más grande cada vez hasta que la gente se dio cuenta de que parecía que se estaba precipitando sobre la tierra. Y la gente comenzó a gritar de terror cuando veían como si el sol se estuviera precipitando sobre la tierra, pero cuando estaba ya, al parecer, muy cerca de la tierra, empezó de nuevo a alejarse y se ubicó finalmente en su posición natural. Todo esto lo dejaron registrados, como digo, periodistas ateos de medios ateos y medios anticatólicos, y lo vieron decenas de miles de testigos. Y ese fue el milagro con el que la Virgen demostró que sus apariciones eran verdaderas. Esta señora que supuestamente en la Nueva Jerusalén ve a la Virgen, no presentó ninguna evidencia de nada. Este miembro de la secta, el líder de la secta, Papá Nabor, entre comillas, no presentó nunca evidencias de nada. Todo ha sido la confianza de un grupo religioso fanatizado en un líder sectario. Eso ha sido todo de Nueva Jerusalén. Y eso es hasta nuestros días. Entonces, para que veamos nosotros la diferencia entre una religión como la Iglesia Católica y esta secta. Elías, por favor. ¿Por qué digo que pudo haber sido un experimento del Estado mexicano, del gobierno mexicano, ¿no? Porque ese viejo PRI hegemónico después de la Guerra Cristera,
Hay que reconocer que fue un PRI que funcionó hasta Díaz Ordaz posiblemente. Nunca le metió mano al patrimonio nacional, a los fideicomisos, nunca le metió mano a la educación, a la salud, pero tampoco le metió mano a la niñez ni a la religión. La religión era un asunto separado, ¿no? Era un asunto separado, no se acostumbraba a ver a un presidente municipal o estatal o de la república en una misa. La mayoría de ellos fueron católicos, ¿no? Hasta López Portillo, cuando empieza a hacer públicamente su catolicismo. Pero bueno, también debemos recordar que ese Estado e Iglesia separados, pero siempre juntos, con un objetivo, ¿no? Llevar a la gobernabilidad, llevar a la gobernanza. Hay una anécdota muy buena que tiene que ver con la religión, pero también tiene que ver con el consumo de alcohol. Cuando esta empresa, Domecq, quiere hacer juguito de uva y venderlo en las escuelas en forma de botellitas de Pedro Domecq para incentivar el consumo de alcohol desde niños. Bueno, pues los maestros, la Iglesia Católica se opone a esta medida y bueno, tienen que dar para atrás en algo que jamás volvieron a tocar: la niñez, la educación y la religión. Algo que quisiera yo destacar de esta secta es su filiación priista. Si pudieras tú comentar un poquito ahorita, pero la filiación de esta secta es netamente priista. Ellos siempre votan por el PRI y el PRI les ha sido solapador e incluso beneficiario de esta secta en cuanto a dejar hacer, dejar pasar. El hecho, por ejemplo, de que tiraran las escuelas de gobierno y hasta muchos años después se giraran órdenes de aprehensión es una muestra de ello. Entonces, si quisieras comentarnos algo, y tú dices, es un experimento, yo también creo que puede ser un experimento social para ver qué se puede hacer en esta fusión de un régimen autoritario como fue el régimen priista con una secta que se convierta en la religión de Estado. Adelante, Elías, por favor. Efectivamente, ¿qué hubiera pasado? Pues el hubiera no debe existir, pero ¿qué hubiera pasado si Papá Nabor convocaba a sus 2.500 seguidores a votar por el PRI, porque era el partido que la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Rosario les decía que tenían que votar por ellos? Y también le decía que Lázaro Cárdenas se le aparecía en sueños diciendo que debían votar por el PRI. ¿Qué hubiera pasado si esta manera de pensar se hubiera extendido a las comunidades aledañas? Se hubiera vuelto un bastión de religiosos votando por el PRI, y se hubiera hecho, si no una religión de Estado, pero sí se hubiera hecho una religión localmente más fuerte, ¿no? Y bueno, el caso está en la luz del mundo, cómo fueron creciendo y ahora dónde están colocados. Ahí lo que este experimento yo creo que no creció porque el gobierno lo tenía controlado. Precisamente por eso es en una comunidad tan alejada, en una comunidad tan distante, para que en cualquier momento no se les saliera de las manos este experimento. ¿Qué vieron? ¿Qué encontraron? La verdad lo desconozco, porque mucha gente ha renunciado, ha salido, ha huido de la Nueva Jerusalén, y bueno, nos hemos enterado de también los horrores que viven estas personas de escasísimos recursos debido a la lejanía. Sí, y bueno, nada más para cerrar quisiera hacer un comentario final diciendo que el hecho de que sea poquita gente y el hecho de que sean cosas más bien como un poco desopilantes, un poco extrañas, no significa que esta secta no sea malvada. Por el contrario, es una secta muy malvada.
ha habido muchas denuncias de abuso sexual al interior de la secta, y el hecho de que no se eduque, no se dé educación a los niños, ya nos habla de la maldad de esta secta. Entonces, por fortuna no ha crecido, por fortuna no ha sido vista como un instrumento útil hasta el momento para políticos, y esperemos que no solo así se mantenga, sino que pueda ser completamente desmantelada esta secta. Adelante, Elías, si quisieras dar un comentario final, por favor. Y bueno, no olvidar el papel de Leonel Godoy en no haberle extinguido, en haberles tolerado todos estos delitos. Y bueno, ese es el tema, ¿no? Pero el comentario final es que tanto el gobierno como estas sectas, pues todo lo realizan in nomine Patris. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. General, adelante, por favor. Sí, impactante realmente, porque son cosas que están pasando y son cosas que están dando una deformación total. Alguien lo dijo muy sabiamente, ¿no? Creo que fue Jorge Arrega, que para destruir una sociedad, lo primero que había que destruir eran las familias. Y dice Carlitos Slim que la Virgen de Guadalupe es el pegamento que nos une como sociedad. Entonces, si quitamos ese pegamento que nos da una identidad y destruimos familias en comunidades, pues nos estamos apartando muchísimo. Se está generando una entropía en donde cada quien es su propio Dios y cada persona sigue a sus propios instintos sin tener bases éticas ni morales para seguir adelante. Lo cual pues, fue lo que vino Jesús a decirnos, ¿no? De que deberíamos de mantener un concepto ético en relación a la perspectiva de la vida, la regla de oro. No hagas a otra persona lo que no quieres que te hagan a ti. Y esa la dictó Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que estos pastores abusen de niñas, de mujeres, de pueblos enteros, si no son los mandatos de Jesús? Porque no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. A esas personas, líderes de iglesias, solamente reciben dinero, beneficios y se quieren trepar en un tren del poder. Pero caray, cada quien su conciencia. Yo les pido que nos crean la mitad, que ustedes googleen los temas. Yo voy a pedir a Isaac que haga una descripción del tema donde ponga los conceptos que ustedes pueden ir a buscar y saquen sus propias conjeturas, porque sí se vale, ¿no, Elías? Que cada quien establezca principios en base a la información que tenga. Por supuesto, y aquí cualquier persona que quiera opinar tiene garantizado su derecho de réplica. Muy bien, esperamos que venga por aquí alguien a dar su comentario. Querido Isaac, por favor, cierra la emisión, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, general. Muchas gracias, Elías, por tu participación y muchas gracias a nuestra amable audiencia. Muy buenas tardes. Cuídense que la resistencia está en sus manos. Este programa sale Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, Public Radio, en China, Japón y hasta en Rusia nos están oyendo en Spotify. Y una cosa importante, no les cuesta nada darnos un like, darnos un comentario. Todos los comentarios los vamos a responder y su patrocinio de like o de seguirnos permite que estos videos se pongan adelante en la lista de YouTube, por lo cual es muy agradecido que nos vean. Amigos, muy buenas tardes, gracias. Estamos hasta la próxima.